Javier, gracias Eli. Una bendición estar nuevamente en la casa del Señor para aprender acerca de lo que Él quiere hablarnos en esta mañana, y una bendición ver a cada uno de ustedes en este día. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Una vez más vamos a ver este pasaje. Esta es la tercera vez que vamos a hablar acerca de el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Lo hemos estudiado primero viendo cuáles son las características que distinguen a un verdadero cristiano. Hemos estudiado la semana pasada acerca de cuáles son las obras de la carne, qué es lo que nuestra carne, nuestro ser, pide por ser hombres y mujeres pecadores. Y hoy vamos a estudiar acerca de el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu tiene y hace en nuestras vidas. Entonces vamos a leer el pasaje. Gálatas 5, versículos 16 al 26 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, en esta mañana que podemos abrir tu palabra, Señor, con toda libertad, y que podemos estudiar tu palabra, Señor, con toda libertad. Rogamos que lo que vamos aprendiendo en este día podamos ponerlo en práctica, podamos vivirlo, Señor, y podamos entender muy claramente lo que tú tienes para nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije, ya estudiamos este pasaje, ya lo hemos visto algunas características que tiene el verdadero cristiano, algunas de las obras de la carne, y hoy vamos a ver acerca de el fruto del Espíritu. Es interesante porque veamos qué es lo que dice este pasaje. Este pasaje comienza diciendo en versículo 16: andad en el Espíritu. Dice que necesitamos vivir nuestra vida dejando al Espíritu que more en nosotros y que haga la obra en nosotros. Después dice un poco más adelante, en versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor nos dice claramente: si vos dejás que tu vida la guíe el Espíritu Santo, que mora en vos, ya no tenés que preocuparte por cumplir con toda la ley, porque
era lo que los judaizantes estaban pidiendo a los gálatas que hagan. Y por último, en versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en nuestras vidas. Vamos a ver algunas cosas acerca del Espíritu Santo antes de empezar a estudiar uno por uno el fruto del Espíritu. Lo primero que podemos ver es que el Espíritu Santo fue enviado por Dios a nuestra vida. El Señor Jesucristo nos enseña y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Señor Jesucristo, enseñando acerca del Espíritu Santo, dice, es el que va a enviar el Padre para que les enseñen todas las cosas. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y es enviado por Dios a tu vida el día que creíste en Cristo como Salvador. Él envió al Espíritu Santo a morar dentro tuyo, si es que realmente creíste en Cristo como Salvador. Lo próximo que podemos ver y que podemos aprender es que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El sello en la época de la palabra de Dios, en la época de la Biblia, era importantísimo. ¿Por qué? Porque era con lo que se rubricaba que pertenecía tal cosa a tal persona. El sello era un anillo que alguien muy importante tenía y que ponía sobre una cera en donde quedaba marcado su título. Es como hoy en día cuando marcan los animales. Vieron que marcan a las vacas con un hierro caliente o al caballo con un hierro caliente para que sepan que pertenece a tal persona. Bueno, así era el sello en ese tiempo. Y el Señor nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en capítulo 4, versículo 30, también de Efesios, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Señor nos dio su Espíritu Santo como un sello de que ahora pertenecemos a Él. Ahora soy de Cristo, dice la canción que cantamos a veces. Ya no pertenezco más al mundo. Ya Satanás no tiene dominio sobre mi vida. Él no puede hacer nada sin la autorización de nuestro Señor. Lo vemos en el libro de Job, ¿se acuerdan? Cuando Satanás le dice al Señor, vengo de rodear el mundo, y vos pensás que Job te teme de balde, que él te tiene temor simplemente porque sí. No, él te tiene temor porque vos le das todo. Y el Señor tiene que autorizar a Satanás a que toque la vida de Job. Lo mismo es con nosotros. Ella no tiene autoridad sobre nuestra vida porque pertenecemos a quien nos compró con su sangre preciosa. El Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No podíamos entrar si no era porque Él nos introdujo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Señor
nos introduce, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Él nos introdujo en el cuerpo y Él tiene que morar en nuestra vida de tal manera que podamos servir mejor a nuestro Señor. Y para poder servir mejor a nuestro Señor, el Espíritu Santo nos da dones. Cada uno que ha creído en Cristo tiene por lo menos un don espiritual. Los dones nos da el Espíritu a cada uno y nos da uno, o nos da dos, o nos da tres, o nos da 5 dones, pero para que los utilicemos dentro de la iglesia para ser de bendición los unos a los otros. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos del mundo. Por cuanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él nos dio dones que necesitamos utilizar dentro de la iglesia, porque son dados para que seamos de bendición los unos a los otros. Él te dio el don de enseñanza. Necesitas enseñar a los demás hermanos. En un culto de niños, necesitas enseñar en una escuela dominical, necesitas enseñar en un discipulado, necesitas enseñar cuando pasamos tiempo en comunión. Te dio el don de dar. Dice que el que da con alegría, da con liberalidad, da con gozo, porque es el don que tiene. Te da el don de exhortación. Entonces te parás al lado de un hermano que está pasando por un mal momento y le exhortás, le animás. Y esos son los dones. Pero el Señor da algunos dones a todos los creyentes para que los utilicemos dentro de la iglesia. Y también, lo más importante, que es lo que vamos a ver ahora, que vamos a estudiar ahora, es que Él nos da el fruto. Es el fruto del Espíritu, dice. No es como los dones, ya lo dijimos el otro día. Los dones son varios y cada uno tenemos algún don. El fruto del Espíritu, discúlpenme, pero voy a cometer este furcio constantemente porque es un fruto, no son los frutos, es un fruto. Eso quiere decir que no podés decir, bueno, hoy tengo amor, o mañana tengo el otro, o yo tengo paciencia, ese es mi fruto del Espíritu. No, el fruto del Espíritu quiere decir que todo esto que el Señor va a encerrar en este pasaje está en vos. Tenés que tenerlo porque es el fruto del Espíritu. A diferencia del don, que yo puedo tener el don de enseñanza y no el don de exhortación, el fruto del Espíritu es uno. Todos tenemos este fruto. Todos tenemos este fruto, porque es uno, no son varios. Vamos a comenzar a estudiar el fruto del Espíritu. Lo primero que nos dice acá, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor.
Amor. Y el amor normalmente nosotros lo conocemos como un sentimiento. Algo que cuando conocemos a la persona que vamos a amar por el resto de nuestra vida, nuestro corazón late y vemos maripositas por todos lados y todo es contento. Bueno, de este amor no habla este pasaje. No habla del amor de un sentimiento. No habla del amor que tenemos por nuestros familiares. No habla siquiera del amor que es por atracción física. El amor que se menciona acá es el amor ágape. El amor que Dios tiene para con nosotros y que Él pone en nosotros, que Él pone en nuestras vidas. Nosotros tenemos que mostrar ese amor. El amor que tenemos que tener hacia nuestros hermanos, el amor que tenemos que mostrar al mundo al predicarle el Evangelio de la salvación, el amor que muchas veces el mundo no comprende, de ese amor que el Señor tiene para con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué tenía que hacerlo? No tenía ninguna necesidad. Somos sus enemigos. Estamos constantemente cometiendo pecado que nos pone en contra de nuestro Señor. Pero ese amor que Él tuvo para con nosotros le llevó a morir en la cruz del Calvario para favorecernos a nosotros. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor que Dios tiene para con nosotros es el mismo amor que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos y con las personas que están yendo camino al infierno. Predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios a nuestros hermanos, ver, y después lo vamos a ir desarrollando un poquito más porque están en sí todos relacionados entre sí, y es el amor que necesitamos demostrar a nuestros hermanos. Es el amor que necesitamos mostrar al mundo que tenemos entre nosotros. Mostrar cuánto es el amor de Dios derramado en mi vida, puesto en mi vida. Lo segundo que menciona allí es gozo. Gozo, que el gozo este no es la felicidad por una circunstancia específica. Estoy contento porque ganó mi equipo. No se trata de eso. O estoy contento porque me puse de novio. No se trata de eso. No se trata de estar contento por algo que es circunstancial, por algo que hoy está y después desaparece, por algo que no es permanente. Pablo le decía a los Gálatas, a los filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Él estaba preso. Y la cárcel en ese momento no era como las cárceles que tenemos hoy en día, aunque no son muy cómodas. Era un hueco en una peña. Era un pozo en una casa donde estaban metidos los presos. Donde no podían tener algo para abrigarse,
donde no podían tener la comodidad de decir voy a caminar un rato por algún lado. Pablo estaba sufriendo dentro de la cárcel, pero tenía gozo. ¿Se acuerdan de él cantando cuando estaba preso? ¿Por qué? Porque tenía el gozo que da el Señor. Y ese es el gozo que tenemos que tener nosotros. ¿Vamos a estar tristes cuando pasamos por circunstancias difíciles? Sí. Si el médico te llama o vas a la consulta del médico y te dice, usted tiene una enfermedad terminal, no vas a estar saltando de alegría. Vas a estar triste. Pero esa tristeza no opaca el gozo que Dios te da. No opaca ese gozo que el Espíritu Santo pone en tu vida. Pasamos momentos difíciles, como dije, porque perdés tu trabajo. Pero perdés tu trabajo y el Señor te dice, no te preocupes, yo estoy con vos. Tenés a un familiar enfermo, podés todavía tener gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo viene de lo siguiente, que es la paz. Fíjense en que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esa paz que Dios nos da. El Señor Jesucristo se puso en medio de sus discípulos que estaban temblando de miedo por lo que la gente le podía hacer. Estaban pensando, el Señor vino para decir que nos iba a liberar y murió en la cruz y está enterrado. Él se puso en medio de ellos y les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa paz es la que vos y yo tenemos que tener. Hablábamos recién con una hermana preguntándole acerca de cómo estaban yendo sus estudios y cómo estaban yendo los resultados, y ella me dijo, a veces me pongo ansiosa cuando estoy esperando esos resultados, cuando tengo que ir al médico, y sí, porque es lo normal. Es lo normal que nos pasa, pero tenemos que tener esa paz que solamente da el Señor, esa paz que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, esa paz que no nos turba, que no nos inquieta hasta decir tengo que hacer algo yo para poder lograr esa paz, esa tranquilidad. Porque la paz que el Señor nos da no es la paz que el mundo da. Porque la paz que el Señor produce en nuestras vidas no es la paz que el mundo quiere mostrar que puede dar. La paz que el Señor nos da es la paz que hace que nuestros corazones estén tranquilos. No importa la circunstancia, no importa si hoy no tengo para comer, estoy tranquilo porque sé que el Señor va a proveer. No importa si hoy no tengo trabajo, voy a orar, voy a pedir a Dios, voy a esperar en Él, voy a confiar en Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuál es la circunstancia, no importa qué es lo que está pasando. Todo lo que el Señor permite que pase en tu vida, Él está en control de todo eso.
Él está en control de todo eso y eso es lo que tiene que darte paz. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil cuando no podés hacer un montón de cosas porque el físico ya no te da. Es difícil cuando no podés tener para ayudar a tus hijos, a tus nietos, cuando no podés hacer las cosas que te gustaría hacer. Pero necesitamos orar, necesitamos ponernos en las manos del Señor, necesitamos descansar en el Señor. Él es quien tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo enseñaba y les decía, miren las aves, ¿qué hacen para alimentarse? No trabajan, pero nunca les falta de comer. Miren las flores, qué bellas que son. ¿Quién las viste? Las viste el Señor como son. Entonces, ¿por qué ustedes van a preocuparse de qué van a comer o de qué van a beber o cómo van a vestirse? Si Él es nuestro Padre. Los que somos padres sabemos, queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Queremos dar lo mejor a nuestros nietos. ¿Cómo el Señor no va a querer lo mejor para nosotros? Eso es lo que tiene que darnos a disfrutar esa paz que da el Señor, esa paz que el Señor pone a nuestra disposición. Lo siguiente que dice allí, también versículo 22, paciencia. Esto es más difícil, ¿no? Tener paciencia. Se refiere a la capacidad de soportar ataques de otros, soportar momentos difíciles, soportar cuando vienen las pruebas. ¿Vieron? Está todo relacionado con todo en lo que es el fruto del Espíritu. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que tener esa paciencia que el Señor tuvo y tiene para con nosotros. Esa paciencia que el Señor produce en nuestras vidas. Esa paciencia que nos lleva a soportar aún más de lo que quizás podríamos soportar si no estuviésemos con el Señor, si no tuviésemos al Señor en nuestra vida. Él lo produce, dice, en tu vida. Él te lo da si creíste en Cristo como Salvador. Quiere decir que ya lo tenés. Y a veces es fácil soportar a algunos, pero es difícil soportar a otros. Y cuando hablamos de soportar, no es soportar como lo muestra el mundo. Es de ser benignos, es de ser bondadosos, es de ser amables, es de ser, sos mi hermano, sos mi hermana en la fe.
y voy a orar por vos, voy a soportar todo lo que es tu vida, porque vos sos un pecador igual que yo. Y yo te tengo que soportar a vos, pero vos me tenés que soportar a mí. Y oramos los unos por los otros. Y nos amamos los unos a los otros, pensando en todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros y nos perdona a nosotros, con las ofensas que cada día cometemos en contra de Él. Benignidad. Benignidad es el deseo sincero, el interés sincero hacia los demás, demostrado en amor y en hacer cosas que benefician a los demás, en hacer cosas que hacen bien a los demás. Eso es benignidad. Veo que estás pasando una necesidad y te voy a ayudar. Es ver que hay algo que necesitas hacer y no lo podés hacer. Voy y te doy una mano. Te ayudo. La benignidad es mostrar al otro ese amor que Cristo mostró por mí, que el Señor muestra por mí. ¿Se acuerdan cuando el Señor cuenta la parábola del buen samaritano? El hombre es robado, es golpeado por los ladrones, queda ahí tendido y dice que pasa uno, lo mira y sigue de largo. Y pasa otro que es religioso, lo mira y sigue de largo. Hasta que se acerca un samaritano y le ayuda. Ahora, lo interesante de este relato, de esta parábola, es que los samaritanos eran tenidos como alguien que era repugnante para el pueblo judío, que era alguien a quien no querían, era alguien a quien no soportaban. Sin embargo, el Señor dice, se acercó este samaritano y fue el que ayudó a este hombre que había sido robado. Fue el que ayudó a este hombre al que le habían hecho mal. Y así tenemos que ser nosotros, benignos, mostrar el amor que tiene el Señor para con nosotros. ¿Se acuerdan cuando venían los niños al Señor Jesús? Los discípulos dijeron, córranse, el Señor no está para hablar con ustedes. Y el Señor mostró ahí su benignidad y dijo, dejad a los niños que vengan a mí. Dejen a esos chicos que se acerquen. Yo les voy a enseñar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Necesitamos mostrar nuestra amabilidad, mostrar la benignidad que el Señor pone en nuestras vidas, la benignidad que solamente podemos tener perteneciendo a nuestro Señor. La próxima o el próximo ítem acá en el fruto del Espíritu es bondad. Bondad, que es muy similar a la benignidad, es muy parecido a la benignidad. Es la muestra de excelencia de los actos que hacemos hacia los demás. Lo repito, es la muestra de la excelencia de los actos que hacemos hacia los demás. Cuando te voy a ayudar, que era parte de la benignidad, no digo, bueno, te ayudo y ya está.
Lo hago con excelencia. Lo hago mostrando lo mejor y dando lo mejor. Haciendo lo mejor que puedo hacer. La bondad es demostrada por Dios en su amor al mundo, al enviar a su Hijo a morir por nosotros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, el Señor nos dice en los versículos 11 y 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo oraba para que el Señor dé lo mejor a cada uno de los cristianos. ¿Cómo oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Cómo oramos nosotros por aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de la salvación? ¿Cómo oramos nosotros por aquellos que están pasando por pruebas? Nuestra hermana Yaima nos contaba hace poquito que en Cuba, su país natal, las iglesias están comenzando a ser perseguidas, que los hermanos tienen que congregarse a escondidas. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por los países en los que las iglesias son perseguidas. Eso muestra nuestra bondad para con los demás. Eso muestra nuestra bondad para con Dios y sus cosas. Lo próximo que vemos después de bondad es fe. Y no es la fe de la que cantaba Palito Ortega. Bueno, los jóvenes me miran como diciendo, ¿quién es ese? No es, cuando habla acá de fe, no habla de lo que nosotros entendemos por fe, que es creo. Tengo fe, entonces creo. En casi todas las otras traducciones, esta palabra fe se traduce como fidelidad. Fidelidad. Cuando Pablo habla acá de la fe que tenemos, habla de la fidelidad que tenemos hacia nuestro Señor. La fidelidad que solamente podemos tener porque el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Somos infieles. El Señor lo dice vez tras vez. Preferimos irnos tras el mundo, preferimos irnos tras el pecado, porque eso es lo que pide nuestra carne. Preferimos hacer cualquier otra cosa, pero no ser fieles al Señor. Pero el Espíritu Santo pone eso en tu vida y lo pone en mi vida. Lo estudiamos hace poquito, cuando vimos capítulo 1. Pablo, ¿qué les decía a los Gálatas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Ellos perdieron su fidelidad. Ellos no fueron fieles a su Señor, a su Salvador. Ellos estaban alejados de aquel que les había dado la vida eterna. Pero el Espíritu Santo nos llama a ser fieles, pone en nosotros la capacidad de ser fieles, la capacidad de ser fieles a nuestro Señor. Y necesitamos serlo, necesitamos serlo. En Apocalipsis,
El Señor está hablando a las iglesias en los primeros capítulos. Y en capítulo 2, versículo 10, dice: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor le está pidiendo allí a la iglesia que sea fiel. No importa las pruebas que vienen. No importa la circunstancia que te toca vivir. El Señor te pide fidelidad. El Señor te pide que sigas en su camino. Tenemos la historia, o en la historia de la iglesia, cientos de miles de hermanos que murieron por ser fieles al Señor. Cientos de miles de hermanos que perdieron sus familias por no negar al Señor, por permanecer fieles a aquel que los rescató, a aquel que los salvó. Nosotros no tenemos que padecer nada como iglesia hoy en día, acá en Argentina, al contrario. Este gobierno está dando más libertad, más favores a las iglesias evangélicas. Al contrario de lo que decía recién de Cuba, de China, de Corea, que persiguen a la iglesia, nosotros tenemos muchísima libertad y a veces eso nos juega en contra. A veces eso nos juega en contra porque tenemos tanta libertad que decimos: bueno, estoy cansado, hace frío. Esta mañana estaba muy lindo para quedarse en la cama un rato más, ¿no? Encima venimos acá y el templo es frío. Pero el Señor nos pide fidelidad. Fidelidad en congregarnos, fidelidad en amarle, fidelidad en seguir al lado suyo, fidelidad a pesar de las pruebas. Y el Espíritu Santo pone en nosotros la capacidad de ser fieles a nuestro Señor. Lo próximo que va a mencionar allí es mansedumbre. La mansedumbre es una actividad de humildad, de amabilidad, a pesar de la ofensa del otro, a pesar de lo que el otro dice de mí. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para esto. Estaba allí en la cruz, siendo crucificado, siendo burlado. Le habían puesto una corona de espinas, le habían clavado las manos y los pies en la cruz. Y él los miró y dijo al Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Esa es la mansedumbre que el Señor nos enseña a nosotros que tenemos que tener. Como Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 3, en versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre nos da la capacidad de perdonar. No importa qué es lo que el otro hace en contra mío.
No importa lo que el otro hace que me pueda ofender. Tengo que tener mansedumbre. Después dice templanza. Y la templanza es el dominio propio. Es el dominio propio. Los que saben un poco de hierros, saben que cuando agarrás un hierro y lo calentás y inmediatamente lo pones en agua fría, queda bien duro. No lo doblás así nomás. No vas a romperlo así nomás después, porque es un hierro templado que le llamamos. En nuestra vida es el dominio propio. Es el saber controlar nuestras emociones, el saber controlar nuestro carácter, el saber controlar todo lo que sucede en nuestra vida. Ayer justamente que estábamos en el festival infantil, yo estaba en la parte donde se dan los premios y algunos chicos venían y querían algo y no lo podían comprar y empezaban a llorar, o los padres no lo querían comprar a eso para los chicos y empezaban a llorar y a hacer berrinche. Y alguien dijo, acá se ve el verdadero carácter de los chicos. Y es así. Es como cuando los que jugamos a la pelota, bueno, yo ya no juego más, pero los que jugábamos a la pelota, ahí realmente conoces el carácter del futbolista. Cuando viene uno y te pega una patada, ¿cómo reaccionás? ¿No? Ahí realmente mostramos lo que somos. Y en nuestra vida diaria, ¿cómo estás con eso? ¿Querés pegarle a tu gato porque hizo una macana? ¿Querés pegarle a alguien porque no se comporta como vos querés? Templanza, dominio propio, saber cuidar en las circunstancias que tenemos que vivir. Pablo le enseñaba acerca de esto a los corintios y le decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es difícil. El otro día, el miércoles, nos reíamos con Juan porque él decía, estoy haciendo dieta, pero ustedes están estas cosas tan ricas. Y el dominio propio sería, bueno, vos pones algo rico sobre la mesa, pero yo no lo voy a comer. Eso no me pasa a mí, ¿no? Pero la realidad es que eso es parte del dominio propio. Eso es parte de saber contenernos cuando algo está pasando. ¿Y es difícil? Sí, es muy difícil. Pero el Espíritu Santo te lo da, el Espíritu Santo te capacita para esto. Pedro también nos enseña diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Sabemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Sabemos que un día vamos a dejar de sufrir las enfermedades y los dolores que padecemos hoy en día. Sabemos que un día no vamos a necesitar más los lentes que hoy tenemos que usar. Pero eso viene dentro de un tiempo. Mientras tanto, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener dominio propio para vivir vidas que dan la gloria a nuestro Señor hasta el día que Él viene a buscarnos. Cada una de estas cosas, si vos creíste en Cristo como Salvador, las tenés en tu vida. Las tenés en tu vida. Solamente tenés que dejarlo al Espíritu Santo que haga la obra en vos. Si vivimos por el Espíritu, que vivimos por el Espíritu, Él ya nos dio vida. Vivamos o andemos también por el Espíritu. Dejá al Espíritu Santo que sea el que guíe tu vida. Dejá al Espíritu Santo que muestre cada uno de estos frutos en tu vida. Cada una de estas características que son exclusivas del Espíritu Santo y que están en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y fíjense en cómo termina este versículo el apóstol Pablo. Le dice a los Gálatas, contra tales cosas no hay ley. A ellos que venían a decirle los judaizantes, tenés que cumplir con la ley. Pablo les dice, no hay ley contra esto. No hay nada que pueda opacar la obra que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en tu vida. Hermanos, hay cosas que son muy difíciles. Cuando nos toca vivir una enfermedad, cuando nos toca vivir la pérdida de un ser querido, cuando nos toca padecer por la causa de Cristo, es difícil. Pero el Espíritu Santo nos capacita con cada uno de estos frutos. Él vive dentro nuestro, Él mora dentro nuestro y vos tenés cada una de estas características en tu vida. Solamente tenés que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en vos. ¿Hay algunas que te van a costar más que otras? Sí. Pero tenés la capacidad de poder hacerlo todo, de poder vivirlo todo, porque el Espíritu Santo está morando en vos. Si nunca creíste en Cristo como Salvador, si no sabés qué es lo que es creer en Cristo como Salvador, la Biblia dice que todos somos pecadores y que por nuestro pecado lo único que nos queda es la condenación eterna. Vivir eternamente separados de Dios. Pero en su amor, como leímos, en su amor Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Hoy es el día en que el Señor quiere darte esa vida eterna. No esperes a
la tarde, no esperes a mañana, no esperes a un día de estos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y quiere darte vida eterna. Solamente tenés que reconocer que sos un pecador y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz. Si estás mirando por las redes y querés saber más acerca de esto, escribinos y vamos a responderte en la brevedad para explicarte un poco mejor si querés hacerlo. Y si estás presente acá en esta mañana y querés saber un poco más, cuando terminamos la reunión, habla con quien te invitó o acércate y lo charlamos y te explicamos un poco mejor acerca de esto. Hermanos, vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Dejemos que Él haga su obra en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, agradecerte, Señor, que el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que vive dentro nuestro, Señor, nos capacita con este fruto, nos capacita con cada una de las cosas que hemos estudiado, nos da cada una de estas cosas para que nosotros podamos vivir, Señor, para ti de una forma que te glorifica, de una forma que te honra, de una forma que te alaba. Rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestras vidas, para que podamos mostrar este fruto a nuestros hermanos, para que podamos mostrar este fruto al mundo, Señor. Que podamos gozar de cada uno de estas características cada día, Señor. Y podamos mostrarle a los demás que tu Espíritu vive en nosotros. Pedimos que obres en la vida de aquellos que están escuchando y que aún no te tienen como Salvador, que trabajes, Señor, para que ellos puedan llegar a ser salvos, Señor. Y pedimos que nos utilices también para llevar el Evangelio a muchos en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.